Entonces, de todo esto yo creo que tienen que llevarse esto, sobre todo para su vida, como dicen, ¿no? Para la vida, porque en realidad estudiar para un examen sí les va a ayudar a ingresar o finalmente sacar un alto puntaje, pero tienen que saber aplicarlo, ¿no? Si no, no tiene sentido. Entonces, incluso les pueden poner el caso clínico, ¿no? Y primero ustedes tenían que saber si es agudo o si es crónico. Entonces, idealmente, para saber si es agudo y si es crónico, ¿qué tendríamos que tener? O como ustedes dicen, ¿no? Tendrían que tener una creatinina basal. Pero eso casi nunca sucede, ¿ya? O es muy poco frecuente. Entonces, si el paciente viene con una creatinina, ¿no? O con una tasa de filtrado glomerular ya menos de 60 por más de 3 meses, ¿de qué estamos hablando? Ya de una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, la enfermedad renal crónica se define como una enfermedad, ¿no? Como los, ¿no? O una enfermedad renal crónica en la cual ya perpetúa el daño por más de 3 meses. Pero como el paciente no iba a traer su creatinina a la mano, entonces yo tengo que tener otros métodos para poder identificar si es crónico o si es agudo. Uno de ellos será con la ecografía renal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que ustedes buscarán en una ecografía renal para ver si tu paciente es crónico o si es agudo? Uno de ellos, entonces, es el tamaño. Entonces, el tamaño en una ecografía renal de un paciente agudo va a estar normal. ¿Cuánto era? 12 por 6 por 3 centímetros, aproximadamente. No te van a poner en el menos en el examen de la dimensión, no te van a poner riñones de tamaño normal, te pondrán eso, ¿no? Y un paciente con enfermedad renal crónica tienden a tener riñones pequeños, ¿ya? Dos. Luego vemos la diferenciación córtico-medular. Aquí estará normal y aquí estará alterada. Muy bien, pobre diferenciación córtico-medular, ¿no? ¿Y a qué le llaman diferenciación córtico-medular? Cuando ustedes vean una ecografía renal, tienen que diferenciar corteza de médula. Esta es la corteza y esta es la médula, ¿no? Corteza y médula. Entonces, si ustedes ven esto en una ecografía renal, diferencian bien corteza de médula, es agudo. Pero si ustedes vieran esto en una ecografía renal, todo blanco, ¿no? No se diferencia qué es corteza, qué es médula, se ve medio borroso, este paciente tiene un riñón crónico. Entonces, ustedes tendrían que concluir que es un paciente con enfermedad renal crónica. Luego de la diferenciación córtico-medular y del tamaño, ¿qué otra cosa les podría ayudar? El tamaño de la corteza, ¿ya? El ecografista le va a poner acá corteza o parénquima, le pone, ¿no? Corteza de 14, por ejemplo. 14 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo con la corteza? Es que hay buen parénquima, ¿no? Entonces, si la corteza es mayor de 12, generalmente utilizan el punto de corte de 12, decimos que hay una buena corteza, entonces es agudo. Pero cuando esta corteza ha disminuido, o finalmente no la pueden medir por acá, le calculan en 6, en 8, menos de 12, decimos una corteza disminuida, decimos que es una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿la ecografía ayuda? Sí, la ecografía va a ayudar mucho, ¿ya? Cuando no tienen un nivel de creatinina previo. ¿Qué otra cosa les podría ayudar para diferenciar si un paciente es crónico o si es agudo? Laboratorialmente, ¿qué creen? Muy bien, la anemia, ¿no? Entonces, un paciente con insuficiencia renal aguda, vamos a poner acá, renal, ya. Entonces, un paciente con insuficiencia renal aguda no tiende a ser el compromiso hormonal. Entonces, el compromiso hormonal ya lo va a hacer un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Y de qué hablamos en compromiso hormonal? ¿No? De alteraciones en la producción de EPO y de PTH, ¿no? O de vitamina D o calcio. Entonces, los dos me harán alteraciones electrolíticas. Los dos me harán elevación de productos nitrogenados. Los dos me harán trastornos ácido-base, ¿no? Pero ¿quién me va a hacer problema hormonal con eritropoyetina y alteraciones en el PTH, en la PTH? El enfermo renal crónico, ¿ya? Para que no se olviden. Entonces, a nivel hematológico, ese paciente tendrá niveles de hemoglobina normales. En cambio, un paciente con enfermedad renal crónica tendrá hemoglobina disminuida. Entonces tendrá anemia. ¿Y qué tipo de anemia? Ya lo hemos comentado, anemia normocítica, normocrónica. Ahora yo les pregunto, un paciente con enfermedad renal crónica podría ser, ¿este tipo de anemia qué tipo de anemia es? Es anemia por enfermedades crónicas, ¿no? Por ahí vi una pregunta en un examen de resultado, en el cual ya les hablaban de un paciente que, o sea, ese paciente está haciendo anemia por enfermedades crónicas, ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento para empezar en ese paciente? Respecto a la anemia, ¿qué le tendrían que dar? Muy bien, tienen que darle ampollas de eritropoyetina, ¿no? Y se dan ampollas de eritropoyetina de manera subcutánea, ¿no? Se les aplica 2 o 3 veces por semana según el requerimiento. Entonces, este paciente, si no responde a la eritropoyetina, ¿qué tendrían que pensar? Un paciente con enfermedad renal crónica que no responde a la eritropoyetina, tendrían que pensar en otras causas de anemia. Entonces, la causa de anemia principalmente es por déficit de eritropoyetina. Cuando no responde a la eritropoyetina, piensen en que el paciente ya está haciendo una anemia por deficiencia de hierro. No es lo habitual, pero podría pasar, por ejemplo, porque los pacientes con enfermedad renal crónica hacen edema de mucosa intestinal y esto hace que lleve a una menor absorción de hierro, ¿ya? Entonces, fuera de las pérdidas crónicas, más que eso, es por una disminución en esa absorción. Entonces, pueden hacer a la larga deficiencia de hierro. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica que en primera instancia no responde a hidropoyetina, tendrían que administrarle hierro, vitamina B12 y ácido fólico, porque al final te va a hacer otro tipo de anemia que es carencia, ¿ya? Pero eso para que lo tengan como un dato extra. Ustedes tienen que llevarse de eso, que los pacientes con enfermedad renal crónica hacen anemia por enfermedades crónicas, principalmente normocítica, normocrónica. Muy bien. Ah, muy bien, esa pregunta es importante. ¿Es cierto que los pacientes con eritropoyetina hacen hipertensión arterial? Sí, eso es cierto, ¿ya? De hecho, en el manejo de hipertensión arterial en enfermedad renal crónica, una de las principales causas es la administración de EPO, de eritropoyetina, ¿ya? Entonces, esto sí es muy importante porque manejar hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica en realidad es un tema un poquito complicado porque tienes que abarcar varias causas, ¿no? Y una de ellas es porque esos pacientes tienen a recibir mucha EPO. Entonces, está bien que tengan eso en cuenta. Ya está. Entonces, esta sería otra de las formas de diferenciar un agudo de un crónico. Agudo de hemoglobina normal, crónico, hemoglobina disminuida. ¿Qué otra cosa podrían pedir ustedes para diferenciar un agudo de un crónico?
Si tienen, pues, ¿no? Si están en un piso de hospitalización y pueden pedirlo, PTH. ¿Cuál de los dos te hace incremento de la paratiroides? Perdón, de la paratormona, ¿no? Enfermedad renal crónica. Muy bien. Entonces, si ustedes piden una PTH, estará aumentada en enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Y qué tipo de hiperparatiroidismo? Un hiperparatiroidismo de tipo secundario. Entonces, enfermedad renal crónica tiene un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, la PTH aquí está aumentada. En cambio, insuficiencia renal aguda estará normal, ¿no? No hay alteración, está normal. ¿Cuál es la mortalidad? ¿No? ¿Por qué se mueren pacientes con insuficiencia renal aguda? La principal causa de muerte aquí son infecciones. En cambio, un paciente con enfermedad renal crónica, la principal causa de muerte son cardiovasculares, ¿ya? Ahora, lo que no está acá, creo que está en sus separatas, es el primer ion que aumenta en cada una de ellas, ¿no? Pero en realidad, más que el primer ion que aumenta en cada una de ellas, el más comprometido en insuficiencia renal aguda es el sodio, ¿ya? Y aquí, en verdad, más que aumentar, en realidad tienen que ser hiponatremias. En cambio, en enfermedad renal crónica, el ion que sí aumenta es la hipercalemia, ¿no? De potasio. De hecho, manejar hipercalemia en esos pacientes, pues es muy importante. Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, quieren dar IECAS en esos pacientes con tasas de filtrado de menos de 30, en verdad no es que esté contraindicado, ya por términos de examen, si les van a decir IECAS, con tasa de filtrado de menos de 30 no deberías dar. Pero la práctica se da con cuidado por esto, ¿no? Porque esos pacientes tienden a hacer hipercalemia. Entonces, esas serían las diferencias que ustedes podrían encontrar entre uno, ¿no? Insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica. Y son las formas, digamos, de cómo podrían ustedes diferenciar uno del otro, ¿ya? Pero si les ponen en la pregunta, ¿no? Como vamos a verla en un momento, que la vamos a adelantar de una vez para que no quede la idea en el aire, el diagnóstico de enfermedad renal crónica se establece en base a, ¿qué respuesta marcarían aquí? Ya, chicos, a eso quería llegar. Miren, aquí la respuesta no es la C. Perdón. Sí, es la C, perdón. Pensé que me están hablando de ecografía. Muy bien, sí he captado la idea. Sí, está muy bien, es la C. ¿Ya? Claro, o sea, ustedes idealmente, para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica, tienen que tener una tasa de filtrado glomerular disminuida por más de 3 meses. ¿Ya? Todo lo que les he explicado de la ecografía, de la anemia, de la PTH, ¿no? Etcétera, etcétera, son para poder diferenciarla cuando ustedes pues, no tienen a la mano una evidencia que ha habido o no una evidencia de que ha disminuido la tasa de filtrado por más de 3 meses. Pero si ya tienen la evidencia que la tasa de filtrado está disminuida por más de 3 meses, ustedes el diagnóstico lo hacen así, pues, ¿no? No necesitarían, pues ya, o sea, pueden pedirlo para comprobar nada más, pero ya saben que va a haber alteración ecográfica, saben que ese paciente va a estar con anemia, ya saben que ese paciente va a tener alteraciones en la paratormona, etc. ¿Ya? Entonces, muy bien que eso haya quedado claro. Entonces, continuamos. Entonces, ya les hemos hablado de esto, ¿no? La insuficiencia renal aguda, entonces se clasifica en prerrenal, renal y porrenal, ¿no? Todo esto que hemos hablado, hemos explicado todo esto. Y de aquí, eso también lo hemos explicado en el caso clínico, pero lo vamos a repetir. Entonces ya saben cómo diferenciar una prerrenal de una renal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la osmolaridad urinaria, el FENA o el sodio en orina. Entonces la osmolaridad urinaria en la prerrenal estará aumentada, más de 500, ¿no? El sodio en orina estará disminuido porque se está absorbiendo sodio. El FENA también estará disminuido. Ahora, ¿cómo van a hacer para acordarse de estas relaciones? Orina-plasma, urea-creatinina en plasma. Entonces, acuérdense que todo lo que hay relaciones en la prerrenal va a estar alto. Alto, alto, ¿ya? Entonces, la urea en la orina sobre el plasma será mayor a 8 y acá será mayor a 40. Entonces, si en el examen esta vez ya no te ponen el FENA o la osmolaridad urinaria que viene todos los años y te ponen las concentraciones, solo acuérdense que las concentraciones son las altas, ¿no? Son las altas, al igual que la osmolaridad urinaria. Y la renal, pues es todo lo contrario, ¿no? Acá será menos de 350, menos de 20, perdón, mayor a 20, mayor a 1, lo contrario, menor a 8 y menor a 40. Ahora, no tiene que olvidarse que hay 3 condiciones en las cuales los pacientes hacen falla renal de tipo renal, pero tienen un FENA menos de 1, ¿ya? Y esas son 2 condiciones. Pacientes que hacen nefropatía por pigmentos, pues aquí están hemoglobina, contraste, yodo, hemoglobina y bilirrubina, o la posinfecciosa. Ya esas son las 2 únicas condiciones las cuales no cumple esta regla. Por ahí preguntan cuál es el tratamiento de la prerrenal. En realidad, el tratamiento de la insuficiencia renal aguda en general va a ser resolver la causa de base. ¿Ya? Si tu paciente está haciendo una prerrenal por deshidratación, ¿qué tendrás que hacer? Hidratar. Si tu paciente está haciendo una falla renal aguda por anemia severa, ¿qué tendrás que hacer? Transfundir los paquetes globulares. Si tu paciente está haciendo falla renal aguda de tipo prerrenal por sepsis, ¿qué tendrás que hacer? Manejar la sepsis, ¿ya? Y no solo manejar la causa de base, sino manejar todas las complicaciones que te lleva a tu insuficiencia renal aguda. Entonces, el manejo de eso será, ustedes ya lo conocen. ¿Qué va a hacer tu paciente? Hiponatremia. ¿Cómo manejas? Ya sabes cómo manejar la hiponatremia. ¿Qué pasará si tu paciente hace hipercalemia? Entonces, tendrás que manejar la hipercalemia como ya hemos comentado, ¿no? Ya. Por ahí preguntan, ¿qué patologías son las que generan enfermedad renal crónica con tamaño renal normal? Ya, hay 3 patologías que, bueno, las he visto creo que en preguntas de residentado y también por ahí en preguntas de residentado, ¿no? Te decían 3 patologías, están poliquistosis, amiloidosis y diabetes, ¿verdad? Ya. Pero ¿qué pasa? Esto no se cumple, bueno, en la práctica clínica no se cumple mucho, ¿ya? Porque, por ejemplo, diabetes, sí es cierto, te va a dar riñones grandes, pero en un estadio inicial, ¿ya? En un estadio inicial hacen hipertrofia,
glomerular y pueden llevarte a un estado de hiperfiltración, ¿ya? Claro, tú sabes que el primer estadio de la nefropatía diabética no es la nefroalbuminuria, el primer estadio es hiperfiltración y es hiperfiltración por hipertrofia, ¿ya? Pero a medida que va avanzando la diabetes y cuando llega a ser una enfermedad renal crónica terminal, va a tener riñones pequeños. Entonces, esto no se cumple al 100%, pero si quieren tomarlo como pregunta, podría ser, ¿no? Poliquistosis, diabetes y amiloidosis, ¿ya? Pasamos a lo siguiente. Entonces, ya saben que las alteraciones en una insuficiencia renal aguda, ¿no? Todavía es una insuficiencia renal aguda, son de tipo REN, ¿no? Para acordarse de mnemotecnia. R, de regulación de equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? El paciente va a tener sobre todo hiponatremia e hipercalemia. Elimina productos nitrogenados, o sea, va a tener una alteración con incremento de creatinina y de urea. Controla ácido base, va a tener acidosis metabólica, ¿no? ¿Y qué deberán hacer? Tratarla cuando sobre todo el bicarbonato es menos de 15. Y la parte hormonal, que, bueno, prácticamente esta se va a ver en enfermedad renal crónica, ¿no? No insuficiencia renal aguda. Otras medidas que puedan adicionar en el tratamiento de insuficiencia renal aguda, ¿no? Es dar un buen aporte de calorías, al principio no lo pueden dejar sin comer, pero eso sí, con una restricción, tal vez en las proteínas, ¿no? Porque tendrían que, en verdad, valorar si ese paciente está botando proteínas, pues tendrían que restringir un poco de proteínas en la dieta, ¿no? Por ejemplo, restringirle a 1 gramo kilo día. Ahora, como les decía, las infecciones es la causa más frecuente de muerte en estos pacientes. Y cuando inicio diálisis, ya hemos dicho los criterios de diálisis que se cumplen tanto para agudos como para crónicos, ¿no? Sobrecarga hídrica, hipercalemia severa, refractaria de tratamiento, muy bien de agudo de pulmón, acidosis metabólica, refractaria de tratamiento, y finalmente los síntomas de uremia tóxica.